correspondiente. El agradecimiento a todas las personas que ya se han conectado con nosotros en nuestro tema del día de hoy, pendiente de los servicios de emergencia médica. Al profesor Fernando Tique por la invitación y la Asociación Colombiana de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria por brindarnos este espacio en el cual podamos compartir el conocimiento que hemos adquirido en estos últimos años con todos ustedes, con todos nuestros pares, con todos nuestros colegas, la comunidad que realmente se interesa en darle no de los pacientes que atendemos, sino de nosotros y como de primera respuesta en el servicio de emergencias médicas. Buenas tardes, doctor Alexander. Doctor Alexander Otalva. ¿Me confirman si ya logran ver mi pantalla? Sí, ya estamos en pantalla. Ya vemos Perfecto, su presentación. perfecto, muchas gracias. Doctor Quique, usted me confirma si damos unos 2 minuticos mientras Sí, sí, aumenta eh, iniciamos. sí, claro que sí. Bueno, iniciamos por hablar entonces algunas definiciones. Yo creo que pues, es hora de que vayamos entendiendo algunos conceptos que son importantes, comprendamos. Es que la salud mental es algo que no se le ha dado la importancia y es que nuestro modelo, digamos, de atención médico actual y nuestro modelo de intervención como primeros respondientes está muy enfocado principalmente en la parte orgánica, la parte física y muy poco a la parte psicológica, muy poco a la parte emocional, lo intangible. De alguna manera es como si nosotros en nuestros ordenadores solo prestáramos importancia a la parte visible, al hardware, y dejáramos de lado todo lo que son los programas intangibles. Entonces, de alguna manera es lo que nosotros estamos eh, de cambiar ese parecer. El personal de primera respuesta, el personal médico, el personal prehospitalario y la comunidad en general entiendan que las emociones, los sentimientos, nuestro estado de ánimo también influye significativamente en la manera en la que nosotros nos desempeñamos en nuestro quehacer, en nuestras actividades diarias y en nuestras labores. Entonces, yo creo que podemos dar inicio. ¿Me confirma el profesor Tique o vamos eh, un poco más? Esperemos ya otro minutico iniciamos. Por favor, doctor, el tema del audio se va y se viene, por favor. No sé si es estabilidad o es... Ya revisamos el audio.
allí, doctor Tito, si ya el audio Listo, mejora un poco. listo, mi doctor. Ya podemos iniciar. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Alexander Otalvaro Gómez. Soy psicólogo de la Universidad Católica en Lumen, London, y tecnólogo en atención de la Universidad del Valle. Desde hace 5 años ejerzo la medicina hospitalaria en los diferentes ámbitos en los que nuestra profesión nos lo permite. Es decir, he estado tanto en ambulancia básica como en medicalizada, y también me he desempeñado como sala de radio, es decir, que he tenido la oportunidad de estar en los sitios que nos permiten nuestro rol, tanto en la ambulancia básica como en la ambulancia medicalizada, en el momento de recibir servicios asistenciales desde la coordinación asistencial. El día de hoy nos concierne hablar acerca de la salud mental en el primer respondiente de los servicios de emergencia médica, un tema que digamos muchos de nosotros dejamos de lado, y realmente dejamos como que sea el tiempo quien sane todas esas heridas emocionales que estamos adquiriendo en nuestro quehacer, en nuestro diario vivir, en nuestro... Ustedes se van a identificar con algunos síntomas y signos que vamos a exponer a continuación. Antes quiero hacer unas definiciones. Entonces, vamos a dar inicio. Agradecemos al doctor Ike por darnos la oportunidad de participar, y a la Asociación Colombiana de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria por abrirnos este espacio. Entonces vamos a dar algunas definiciones. La principal definición es de salud mental. La salud mental se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud. En ese orden de ideas, muchos de nosotros catalogamos ese estado de bienestar simplemente desde una condición física, desde una condición orgánica, y dejamos de lado la parte psicológica, que era lo que les expresaba al inicio de la capacitación. El respondiente normalmente hace referencia a quienes son los primeros en llegar a una escena, a un desastre. Entre ellos está la policía, los bomberos y los servicios de emergencia médica. Hacer referencia siempre a la primera persona que llega a la escena. En algunos países existen primeros respondientes certificados, y estas personas normalmente reciben algún tipo de entrenamiento en primeros auxilios. No está corriendo la diapositiva. ¿Y ya logró cambiar? No, no ha Hablamos pasado. de, Cuando hablamos de servicios de emergencia médica, Colombia está señalado en la resolución 926 del 2017, y lo define como un modelo general integrado que busca la articulación de los diferentes actores del sistema general de seguridad social en salud. Esto buscando garantizar respuesta oportuna a las víctimas de enfermedades, accidentes de tránsito, traumatismos, las diferentes situaciones que requieran atención de urgencias y de emergencias. Doc, Y un doc, protocolo. permítame que no está corriendo la diapositiva. Yo se la voy a manejar desde acá. Perfecto, muchas gracias, profesor. ¿Ya puede ver la pantalla? Sí, ya se observa. Ya está en toda la pantalla, por favor, profesor. Sí.
Siga, por favor. Como les venía mencionando, ya la parte de factores, como tal, como nos indica la Organización Mundial de la Salud, estos son un rasgo característico o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Y recuerde que para este módulo estamos hablando de que la enfermedad o lesión no solamente se puede presentar de manera orgánica, sino también de manera psicológica, emocional, cognitiva o afectiva. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, ya cuando nos referimos a la introducción, sabemos que el estrés y las enfermedades psicosomáticas son hoy en día más frecuentes y afectan la salud de muchos individuos en el profesional. El personal de emergencias médicas, instituciones de salud, no escapa de esta condición y esto repercute en la calidad en los servicios que ofrecemos. Muchos factores se pueden ver afectados, entre ellos nuestra salud física, mental, social. Además hay un componente muy importante y es el componente espiritual. Los factores de riesgo, tenemos dentro de los principales detonantes de burnout, la constante exposición a incidentes, la participación, atención de múltiples incidentes con múltiples fallecidos, el aislamiento social, la renuencia de buscar ayuda psicológica, la falla de reconocer los síntomas, la culpa relacionada con la muerte de un paciente, la falta de empatía, el uso de las sustancias psicoactivas, las emociones suprimidas y muchos asociados con comportamientos suicidas. Realmente, pues, pueden terminar con la vida de los primeros respondientes y rescatistas. Desarrollar un poco la idea de lo que a grosso modo se podría catalogar como una dificultad en la prestación de nuestros servicios desde nuestras herramientas internas, desde nuestra propia eh, resiliencia y cómo algunas veces pues es muy difícil llevar a cabo actividades con una carga adicional. Entonces hablar un poco. Precisamente, precisamente, doctor, en el momento con este tema de la pandemia, todos los equipos de salud prehospitalarios no se ha evaluado exactamente todos estos tipos de factores de riesgo que ponen en peligro la salud mental de estos profesionales. Esta charla pues tiene que ver con eso, mostrar todos los factores de riesgo que ya más adelante los vamos a revisar, o usted, mejor dicho, nos va a hacer una presentación de ellos, pero eso es este personal el que está expuesto a este tipo de riesgos que casi no son evaluados. Siga, por favor. Claro que sí, doctor, y es que retomando el tema de la pandemia, el sanitario, hospitalario, la situación es muy compleja en el que las familias ingresos hospitalarios y nosotros digamos que estamos expuestos porque estamos haciendo traslados de clínica a clínica, estamos haciendo la atención domiciliaria y realmente no tenemos, digamos, los medios diagnósticos para ver si un paciente es COVID positivo o no lo es. Y entonces allí nos toca que dirigirnos mucho a la clínica, a los signos y síntomas que nos refiere el paciente. Sabemos que hay muchos pacientes que pueden ser asintomáticos. Nos coloca una situación de que debemos pensar que todas las pacientes que atendemos son posibles COVID hasta que tengamos la certeza de que es caso contrario. ¿Eso qué implica? Que de una a otra tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad para impedir, digamos, ser vectores de este virus. Implica que al regresar a nuestros hogares tengamos que tener estrictas medidas de bioseguridad. Implica que en algunos casos pues aumente notablemente, es donde vemos un
un número de personal sanitario, ha incrementado comportamientos de aislamiento social familiar, porque muchos de nosotros realmente el personal sanitario nos da miedo ir a nuestras casas y de pronto llevar el virus, contagiar a nuestras familias, cosas, padres, a nuestros abuelos. Entonces, eso es un miedo constante que realmente afrontamos y que nos toca a nosotros mismos solucionar. Entonces, saber cómo todo este tipo de circunstancias y condiciones se vuelven factores que incrementan lo que hoy vamos a conocer como el síndrome burnout y que lo vamos a exponer a continuación. Ok, muy bien. Entonces tenemos que el síndrome de burnout en realidad es eh, lo vamos a definir, normalmente se conocía como el síndrome de desmoralización, el síndrome del quemado, el síndrome de la moral de agotamiento. Sin embargo, en 1986, y una de las definiciones que más me gusta es esta que se da en cansancio emocional o agotamiento emocional, lo describen como una sensación de no poder dar más de sí mismo hacia los usuarios, una despersonalización, y allí hablamos de apatía, que lo mencionamos anteriormente. Los profesionales desarrollaban sentimientos o actitudes negativas que atendían, y una de las más complejas era la pérdida total de una visión positiva de su futuro. Entonces, como profesionales, empezamos a sentir estancados nuestros logros, y allí inicia una desilusión. Eh, Esa desilusión podemos llegar a no encontrarle sentido a nuestra vida y a serias consecuencias de autoestima, y se asocia mucho con los comportamientos suicidas. Entonces vamos a ver cómo un síndrome como ese puede acarrearnos tantas dificultades si no se logra identificar y tratar a tiempo. Entonces, vamos a conocer el síndrome de burnout como ese cansancio emocional, como esa apatía, esa despersonalización en la atención hacia nuestros pacientes y esa pérdida total de una visión positiva del futuro. El burnout se considera como una fatiga emocional donde los profesionales desarrollan estos síntomas físicos que vamos a ver más adelante, también este malestar psicológico debido al ambiente laboral. Actualmente lo podemos encontrar descrito en el CID-10 como Z73.0, y son problemas relacionados con el desgaste profesional, es decir, una sensación de agotamiento mental dentro de la categoría Z73, son problemas relacionados con dificultades para afrontar la vida. Algo ha sido como otros factores externos que pueden llevarnos a ese problema del burnout. Por ejemplo, no tener un buen salario, no que no le paguen a uno también lo pueda desmoralizar en su trabajo. Por ejemplo, que todos los pacientes me parecen por igual. Sí, que uno como profesional ya pierde ese carisma con el paciente. Entonces todos los ve iguales, todos tienen la misma patología. Y ya uno al final con el paciente no se sorprende, sino simplemente es otro paciente más. Uno llega a este estado de desmoralización, algo más profesional, sí, que lo afecta. Sí, y es precisamente eh, apatía, empezamos a hablar de que ya podemos tener incluso comportamientos de aislamiento, no solo social, sino familiar. Podemos tener conducta, digamos, cuando llegamos a un punto donde la pérdida total de la visión positiva se presenta en la persona, iniciamos a presentar ya incluso mayores riesgos de comportamientos o acciones suicidas. Hay muchos factores, entre ellos el factor social,
trabajo, estamos hablando de que muchas empresas laboran 12 horas o más horas. Estamos hablando de que la falta de sueño, ese cambio en el ciclo circadiano que empieza a cobrar facturas, y es que muchos del personal sanitario normalmente tiene sus turnos en la noche, no logra descansar en el día, ya sea por diferentes roles, porque tienen otros trabajos, porque pues sabemos que el sueño es tan recuperador como el sueño en la noche, porque sus familias tienen hijos pequeños y no logran reconfortar ese sueño. Entonces hay muchos factores en que ese agotamiento vaya aumentando, cual, pues evidentemente se exacerba este problema, se viene presentando. Pero lo realmente problemático es que no le damos el seguimiento y la importancia que se requiere. Vamos a ver entonces algunos de los riesgos asociados a esta condición, precisamente. Son, por ejemplo, la constante exposición a incidentes. Vemos que para Colombia, entre enero primero y el 16 de diciembre del 2019, datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia se presentaron 6.129 personas que murieron en accidentes de tránsito. Estamos hablando de más de 6.000 personas que asistir a sus hogares, 6.000 colombianos que a sus hogares eh, sin esta persona. Cuando uno lo mira como estadísticas, pues realmente es muy alta, pero cuando uno mira esta estadística como cada persona, como cada ser que dejó de existir, es algo preocupante. Estamos hablando, por día han habido 18 personas fallecidas en siniestros, lo cual es un dato muy, muy alto. Muy Muchos preocupante. de estos casos son atendidos por personal hospitalario. Realmente, pues, la atención a tanta exposición o estar expuesto a tanta desesperanza hace que el personal prehospitalario tenga unas situaciones que promuevan mucho más su estrés postraumático, su síndrome de burnout o lo que en psicología se llama una desesperanza aprendida. Y es que empezamos a trabajar básicamente con todas las situaciones adversas, con todas las situaciones negativas y con un muy alto número de heridos y personas fallecidas. Estamos hablando de que aproximadamente 18.558 personas resultaron accidentadas y eso solo estamos hablando de las personas que se han accidentado en un vehículo como la moto. Si vemos las gráficas, si vemos la gráfica más adelante, profesor, a evidenciar el total las atenciones que se presentan. Entonces, estamos ante una accidentalidad muy alta, donde realmente observamos que si hubieron aproximadamente 35.000 personas lesionadas en 2019 y muertos, estamos hablando de unas 40.000 atenciones al año, lo cual pues, coloca como en evidencia la alta demanda de atenciones del personal sanitario. Estamos siempre expuestos a un contexto de muerte, un contexto de vidas, en un contexto donde obliga al personal sanitario a respuesta en tierra, en las condiciones más adversas y donde todo esto al final del día pues empieza a La situaciones así mayoría, son. Doc, la mayoría de esa exposición a esos incidentes, en este caso de vehículos, pues eso se convirtió como un problema de salud pública realmente. La motocicleta, que si revisamos las estadísticas actuales y hacemos un paralelo con la pandemia, esto es más peligroso que la misma pandemia, esta exposición de accidentes de tránsito, Claro almas que sí, muertas.
Claro que sí, doctor, y precisamente allí es donde el rol de la atención prehospitalaria, de la atención inicial se vuelve tan importante, porque es la manera como se puede contrarrestar, la manera como se puede disminuir las secuelas negativas a esta población que ya sufrió una condición adversa. El tema de la accidentalidad sí es un tema que es de interés público y que debería ocupar la agenda de muchos de los países, precisamente que cada vez van en aumento esas estadísticas de muertes. Retomando el tema de los factores de riesgo que favorecen el síndrome de burnout, también tenemos la incidentes con múltiples fallecidos, por ejemplo, en los desastres. Los equipos de salud normalmente están siempre muy altos para darle respuesta a las necesidades de las personas sobrevivientes y de la comunidad en general. Pero también los fallecidos demandan un gasto, digamos, personal sanitario, quien siempre está dándolo todo por hacer la recuperación de, eh, digamos, los cadáveres, y como familias, como seres, igualmente son muy importantes. Allí es donde hablamos de un concepto muy interesante propuesto por es el concepto de vulnerabilidad universal. Y él básicamente expone que no existe ningún tipo de entrenamiento o preparación previa que haga desaparecer completamente la posibilidad de que la persona que atiende a las víctimas deje de sentir compasión. Se llama el síndrome de compasión y es que muchas veces hemos reflejado en nuestro paciente, a nuestras familias, hemos reflejado a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Básicamente, esa empatía precisamente lo que nos motiva a dar todo nuestro potencial de ayudar precisamente a esta población en su condición de vulnerabilidad. Eh, el Centro Nacional de Trastornos de Estrés Postraumático en los Estados Unidos refiere que uno de cada 3 socorristas llega a presentar síntomas de ese trastorno. Estamos hablando de que es una incidencia muy alta. Básicamente, entonces, este síndrome de compasión lo que hace es que las presentan una serie de síntomas asociados que son, por ejemplo, la reexperimentación de ese acontecimiento traumático, intento evitar estímulos asociados con estos eventos traumáticos, la disminución de la capacidad de respuesta en el mundo que los rodea, es decir, hay una disminución traumática, puede haber una reactividad, en muchos casos de ansiedad marcada, depresión y disociación, lo cual nos conduce a otro problema que es otro factor de riesgo que es el aislamiento social de los miembros de los servicios de emergencia médica. Este aislamiento social, como hemos venido mencionando, puede presentar cosas. En este momento, por ejemplo, digamos que el personal sanitario está sometido a un aislamiento social y a una presión social muy alta, que sabemos que si hay alguien con un uniforme asistencial de médico, de paramédico, de enfermera, la comunidad como que lo tilda de que esa persona es portadora, esa persona, puede transmitirnos el virus como una amenaza. Entonces, esto hace precisamente o esto fomenta que el personal sanitario tome medidas como aislamiento social o aislamiento de su familia. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor, profesor? En la diapositiva anterior se mostraba una estadística del 33%, muy elevada para el personal de socorrista que presta esta atención en estos síndrome de compasión, en estos eventos.
de desastre. Si lo llevamos a este momento, todo este personal que está expuesto a ver pacientes, sus pacientes fallecidos, están sufriendo un estrés postraumático. Yo me pregunto qué han hecho las autoridades de salud para, después de ese estrés, cómo llevar a estos profesionales para que traten de bajar esa intensidad del estrés. No sé qué están haciendo las entidades de salud, pero no las he escuchado también frente a este evento en la actualidad. Siga. Claro que sí, profesor. Y es que allí quiero hacer como una pausa y pues explicar básicamente de que el estrés al hogar de dos maneras. Tenemos estrés y tenemos el estrés que está más asociado a la angustia. Es decir, podemos tener un estrés que es positivo y un estrés que es negativo. El estrés en nuestra evolución ha significado que nos prepara como una respuesta de luchar o una respuesta de huir. Sin embargo, cuando ese estrés permanece por mucho tiempo, se vuelve crónico y el cuerpo agota, digamos, tiene una condición de estrés, lo que hace es toda la maquinaria somática, toda la maquinaria del cuerpo dar respuesta a esa amenaza. En este caso, digamos que este caso es esta pandemia, digamos, muchos de nosotros desarrollamos ese estrés. Ese estrés, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos aproximadamente 6, 7 meses y la amenaza no cede, no para, al contrario, esto hace que nuestro cuerpo, nuestras herramientas naturales de defensa, pues, tienden a disminuir y empezamos a presentar malestares físicos, malestares psicosomáticos, malestares emocionales. Y es que ya llevamos 7 meses luchando contra esta pandemia, donde realmente pues, el miedo se vuelve una condición crónica. Es decir, no vemos de alguna manera que la situación se tienda a controlar. Pero vemos cada vez más el número de contagios en diferentes zonas y pues nuestro país no es la de vista. Pues, nosotros sí esperaríamos eh, nosotros afrontar situaciones adversas, pues, tener como un mayor aumento en nuestra resiliencia, en nuestra capacidad de aguante, porque nuestro cuerpo puede dar mucho, pero hasta qué punto puede llegar nuestra mente sin quebrarse. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. A ver el tema del positivo, por favor, profesor. El aislamiento social muchas veces ocurre habitualmente o los correspondientes inician a evitar sus familias, sus problemas familiares. Su capacidad de tratamiento de estas situaciones se va erosionando debido a las vulnerabilidades personales. Allí hay muchos internos y externos de apoyo que inician a jugar. Es que muchas veces, por ejemplo, después de haber llegado y haber dado soporte ventilatorio a un paciente con una falla ventilatoria, después de haber dado reanimación cerebrocardiopulmonar a un paciente y haberlo hecho, eh, haberlo podido entregar con vida, con signos vitales a una institución hospitalaria, realmente llegar a nuestras casas, ya como que nos parece que esas dificultades o esos problemas que se empiezan a presentar en nuestras familias, empezamos a restar importancia y a darle más importancia a nuestro trabajo. Eso ocasiona que tengamos esas dificultades familiares, dificultades sociales. Básicamente esto se puede evitar mejorando la rigurosidad en la selección del personal, realizando entrenamiento adecuado y evitando la prolongada exposición al estrés o a
experiencias muy traumáticas. Sin embargo, también juega allí un tema muy importante y es el tema de la vulnerabilidad social, el tema de la pobreza, el desempleo, la exposición simultánea a otros traumas como la separación, divorcio, problemas de pareja, problemas económicos, financieros, antecedentes físicos o mentales, o sobredimensionar la capacidad que tenemos para ofrecer soluciones. Evidentemente les hablaba allí de que hay muchos factores internos que nos pueden apoyar a dar una respuesta positiva al aislamiento social, pero allí es muy importante el tema de las redes de apoyo, la familia, los sitios donde ustedes se desempeñan laboralmente, gubernamentales, las políticas públicas que ayuden o afronten a los tipos de situaciones. Por ejemplo, en la investigación encontramos que Estados Unidos es un país, por ejemplo, que tiene mucho apoyo para el personal sanitario desde las diferentes organizaciones, no solo gubernamentales, sino privadas, se han apoyado. Y, por ejemplo, allí ellos tienen el código verde, green. Es que junto con la NAEN ellos apoyan sobre resiliencia, apoyan, digamos, a enseñarles a los médicos y el personal sanitario a mantener ese equilibrio entre la vida personal y el cuidado. Eh, Debe tener su trabajo, en su familia y sobre todo cómo y cuándo buscar ayuda. Vemos que ellos tienen ese respaldo de personal entrenado, darles ese apoyo o ese alimento psicológico, ese apoyo emocional, ese apoyo afectivo, les ayuda a de alguna manera mantener en óptimas condiciones para desempeñar sus labores. Muy bien. Cuando hablamos también del aislamiento social, normalmente lo asociamos con dificultades que se presentan en las personas para resolver problemas de equipo. Una persona cuando un primer respondiente, cuando un paramédico, cuando un personal sanitario inicia a presentar signos de aislamiento social, normalmente presenta dificultades para trabajar en equipo y precisamente para volver a su vida regular. Lo importante es prestar atención a las primeras manifestaciones de este aislamiento social, porque como bien sabemos, el trabajo en equipo es clave y es fundamental en el desempeño de nuestros trabajos. Entonces muchas personas inician a tener, por ejemplo, síntomas o empiezan a manifestar condiciones como dificultades para reintegrar, conflictos con los miembros de su familia, cambios repentinos de humor, deseo de mantener contacto, por ejemplo, solo con sus compañeros o con el desastre o con los pacientes que él atiende. No deja de tener contacto con sus superiores, con sus familias, amigos. Muchos de ellos están sentimientos de desilusión, irritabilidad, lo cual lleva precisamente a lo que estamos hablando y es el tema del aislamiento familiar y social. En muchos casos pueden presentarse conflictos con compañeros y familiares. Eh, Básicamente, digamos que todo lo que hemos mencionado son una serie de características negativas que se presentan en el personal del primer respondiente. Estoy seguro que muchos de ustedes se han identificado con una más de las características que hemos mencionado durante un momento de sus labores. Sin embargo, cuando ya nos vamos al punto de buscar ayuda, de buscar esa ayuda psicológica, esa ayuda profesional con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que son los que nos pueden, digamos, ayuda, pues encontramos que realmente hay una negativa o hay una negación a buscar esa ayuda psicológica. Estudios
sugieren que las profesiones sanitarias como la medicina, la enfermería, la paramedicina, se asocia, y es muy paradójico, riesgos para la salud. Están relacionados con la alta exigencia laboral y se destacan en el ámbito psicosocial. Entonces tenemos pacientes sanitarios con altos índices de trastornos obsesivo-compulsivos, es con una labilidad emocional que les impide, digamos, disfrutar plenamente de sus trabajos. Las características del personal sanitario que acabo de mencionar, pues, se le sumamos precisamente ese sentimiento de que como yo soy médico, yo no me puedo enfermar, porque yo soy médico y yo no puedo ser paciente, porque yo soy quien ayuda y yo no necesito ser ayudado, contrapone con esa identidad de ayudador paciente. Eso normalmente, digamos que dificulta mucho más la búsqueda de esa ayuda psicológica. Y es que tenemos un paradigma de que si uno va al psicólogo es porque está loco, si uno busca ayuda es porque está enfermo, si uno va al médico es porque está enfermo. Y hemos olvidado ese componente de prevención, de que uno realmente debería ir es para no enfermarse. Ir al médico para no enfermarse, debería ir al psicólogo para no llegar al punto donde el malestar psicológico sea tanto que sea incapacitante. Se debería volver algo como cotidiano para el personal de servicios de emergencia médica que se haga una evaluación psicológica cada 3 meses, cada 6 meses, para saber su estado emocional y social y familiar, simplemente para indagar esos factores, porque pues, como usted bien lo decía, el profesional de la salud siempre dice o siempre quiere ayudar a los demás, pero, pero no se ayuda a él mismo, siente que nunca le va a pasar nada a él. Entonces ahí es donde viene el problema. Claro que sí. Y cuando observamos en un país, por ejemplo, como Colombia, la siguiente diapositiva, por favor, Sí, vamos a observar esta tabla fue extraída del Observatorio de Salud Mental, información más reciente que tenemos acerca de las personas que han hecho consultas asociadas a su salud mental. Entonces, observamos eh, desde los 0 hasta los 80 años en Colombia, el número de personas que consultaron son 1.686.648. Estamos hablando de que somos un país de aproximadamente 5 millones de habitantes. Esto nos indicaría que solo el 3% de toda la población colombiana ha usado los servicios de salud mental. Por lo menos, pues, solo el 3% de las personas que han requerido y han sido atendidas en salud mental es aproximadamente el 3%. Esto en otros países donde digamos que el fondo de salud mental es tan común ir al psicólogo como ir al odontólogo, es tan común ir al psicólogo como ir al oftalmólogo, a una cita de optometría, es algo que lo hacemos eh, continuamente, pero evidentemente en nuestro país no hay una cultura de consultar al psicólogo. Entonces, como consecuencia, tenemos que la mayoría del personal paramédico le resulta pedir ayuda psicológica y en muchos casos pueden ocultar el sufrimiento mental hasta que es incapacitante o se producen consecuencias objetivables, es decir, que ya no le permiten continuar con su desempeño profesional. Es un dato que es muy preocupante, de que la calidad de la salud mental de los rescatistas o del personal que provee
de emergencia médico, pues así mismo redunda en la atención. Y eso podría implicar una disminución en la mala asistencial. Sin Usted embargo, lo, usted lo decía, en los otros países, estos primeros respondientes es un personal muy protegido en la parte de salud mental, lo resguardan bastante, porque es un personal que es socialmente es muy positivo, es un personal que, que ayuda a las demás personas, ¿sí? Que no todo el mundo lo hace. Necesitamos proteger a este personal, necesitamos mantenerlo, ¿sí? Pero si no lo protegemos y no lo ayudamos, más adelante creo que no habrán paramédicos o no habrán médicos o no habrán enfermeras que ayuden a los demás. claro que sí, doctor, es que el panorama se vuelve en muy pocas esferas sociales estamos protegidos en nuestra profesión. Estamos hablando de que nuestra esfera psicológica, nuestra no tiene ese respaldo. Eso puede ocasionar que la esfera psicológica empiece a presentar, física, perdón, física empiece a manifestar eh, malestares, dolores. Además, también tenemos la parte social, y es que muchos no están inscritos formalmente a sus empresas, sino que tienen contratos por prestación de servicios. Entonces, realmente vincular a un paramédico por prestación de servicios donde su salario básico es un poco más de, Colombia estamos hablando de que tenemos personal por prestación de servicios donde su salario puede ser inferior a los 900.000 pesos, donde él tiene que asumir además sus prestaciones sociales. Estamos hablando de que este personal sanitario va a tener que extender su jornada, poder al final de mes tener algún ingreso superior que permita llevar dignamente el sustento a su hogar. La esfera psicológica donde no nos ofrecen la ayuda, la parte física que de pronto sí podemos tener esa ayuda. Por ejemplo, eh, vemos que hay muchas enfermedades o hay muchas dolencias somáticas que están asociadas a la psique, a ese malestar psicológico, a ese malestar social y pues la parte espiritual, que digamos que es una de las resiliencias más fuertes que uno podría encontrar en el personal prehospitalario. Es que muchos realmente tienen mucha fe, realmente es salvadora porque digamos que de alguna manera ayuda a alivianar un poco esa carga que nos hemos, digamos, todos voluntariamente puesto sobre nuestros hombros. Eh, Básicamente el tema de la renuencia a la búsqueda de ayuda psicológica es un tema muy amplio, pero vamos a hablar un poco de un estudio que se realizó en los Estados Unidos con el doctor Jeffrey Miller, que nace como algunos rasgos generales de la personalidad de los médicos y el personal sanitario, digamos que lo hace a que sea resiliente, tan aguantador que pueda soportar esas malas rachas, esos turnos extensos, con situaciones desafortunadas a las demás personas y donde ellos ven el ayudar como una manera gratificante, como una manera, digamos, ayudar es básicamente su única terapia. Entonces allí observamos que entre las luces y sirenas, los médicos o el personal de primer respondiente se ha asociado normalmente como adictos a la adrenalina, pero es que esas descargas, digámoslo, de catecolaminas nos llevó a ver algunos rasgos de la personalidad en las emergencias. Entonces tenemos la personalidad que hace referencia como necesito tener control. Esas personas que básicamente cuando ven un accidente, un incidente, son los que quieren estar a cargo, coordinar los demás equipos, quieren que el paciente salga bien de la escena,
y normalmente son los que en las situaciones de urgencia o emergencia toman ese liderazgo, ese rol de ayudar. Si estén de civiles, van de regreso a su casa, ven un accidente, primeros en detenerse y asumir el liderazgo en la atención de esa víctima. Por otro lado tenemos el excepcionante, el compulsivo, que es el que, digamos, decisión siente el impulso, pero además tiene que llevarlo a cabo. Tenemos el que está muy motivado por los factores internos, es decir, porque su naturaleza es ayudar, porque siente ese deseo innato, esa necesidad natural de ayudar. Y tenemos a las personas que es más de acción orientada, son los que sienten que si no hacen algo que ayude al prójimo, probablemente no están haciendo nada útil. Entonces son este tipo de personas. Los turnos de trabajo pueden pasar mucho tiempo ayudando a los demás, haciendo acciones sociales, rescate en sus casas y llegan a descansar. Muchas veces creen que ese tiempo es tiempo perdido, que es tiempo que ellos deberían utilizar para ayudar a más personas a vivir. Y las otras cosas que están por fuera del salvamento del rescate no fueran tan importantes. Entonces, resta mucha importancia a los temas familiares. Personas que sí son, que los podríamos, digamos, meter dentro de la categoría de la necesidad de adrenalina, y es que tienen una gran necesidad de, es decir, las emergencias, las urgencias, la sirena, el desplazamiento en estas condiciones extremas les resulta gratamente estimulante. Tenemos lado las personalidades de rescatistas y paramédicos que necesitan esa gratificación inmediata, es decir, sé que cuando el paciente le dice muchas gracias, me ha salvado la vida, esa persona que ese gratificar del paciente realmente es su recompensa. Y aunque haya tenido que estar en un rescate 8, 10, 12, 14 horas en una alta montaña, en el océano, en un nevado, esa gratificación del paciente es lo que finalmente busca, poder entregar con vida, y esa es su recompensa. Digamos que de esta manera, el personal sanitario y logra sobreponer todo este malestar psicológico. Personalidad que es fácilmente aburrido, y son, por ejemplo, esas personas que están en guardia y están esperando que ocurra una emergencia, están esperando que ocurra algo para entrar en acción. Esos turnos de 8 o 10 horas donde no pasa nada son totalmente aburridores. Ellos quieren estar en acción, quieren estar ayudando, y les incomoda hacer esas guardias que son muy calmadas. Este grupo, la siguiente rasgo característico de personalidad, tenemos los tomadores de riesgo, que están muy asociados con el tema de los dientes, sobre todo los bomberos y el tema de las Fuerzas Armadas, que toman muchísimos riesgos entrando a zonas bélicas, zonas de conflicto, zonas donde el orden público pues, es bastante difícil. Además tenemos, pues obviamente el grupo bomberil, que se enfrenta a unas condiciones de rescate muy fuertes, como es el tema de los incendios, las estructuras colapsadas y pues el tema de rescate o atención en condiciones extremas. La modalidad de rescate, que pues va muy de la mano con la que les acabo de mencionar, con el personal socorrista, bomberil, con el personal eh, voluntariado, que son personas que tienen características altamente dedicadas y una fuerte demanda de servicio, una fuerte demanda, digámoslo, básicamente esos son como los rasgos generales de las personas que trabajan en las emergencias y que atienden este tipo de condiciones. Pues yo le cuento que todos los amigos durante estos 15 años de experiencia que he tenido con servicios de emergencia médica,
a todos les atinó porque cada uno de ellos tiene algo, incluyéndome ahí. Hay algo interesante en ese estudio, muy chévere. Y desde el comienzo, los muchachos de hoy en día les gusta bastante esa carrera de paramedicina, los paramédicos. Les gusta la adrenalina. Ellos quieren salvar vidas a como dé lugar. Se lanzan al riesgo sin medirlo. Sí, hay unos que trabajan infatigablemente sin demostrar cansancio. Y hay otros que ya después de varios años de experiencia, lo único que aspiran es que le den esas gracias, nada más, después de haber hecho una cantidad de cosas. Creo que son las etapas que va quemando un profesional paramédico. Va haciendo paso a paso, todas esas, hasta llegar ya pues a cumplir, para cumplir con todos esos factores, con todos rasgos. Sí, ya se vuelve más aplomado y ya buscas tener el control del desastre, de la emergencia, del paciente. Sí, muy interesante ese estudio. Muchas gracias. Sí, sería muy interesante poder realizar ese estudio o ese perfil del paramédico, digamos, en nuestro país. Estamos hablando de que este estudio fue llevado a cabo en Estados Unidos, donde, digamos, los paramédicos tienen unas condiciones, no los llamemos mejores, sino unas condiciones más estables, tienen unas reglas de juego les permiten, digamos, de alguna manera tener mayor protección en el desempeño de sus funciones. Pero lógicamente todos pasamos por estas etapas y digamos que ese tipo de personalidades hacen que ese malestar psicológico sea un poco más llevadero, pero que al final todo va sumando y que pues, las jornadas eh, de trabajo empiezan a pasar factura a todas estas condiciones que hemos venido mencionando. Hablando un poco más de los rasgos generales, básicamente el estudio concluye que estos rasgos hacen que los trabajadores de los servicios sanitarios de emergencia continúen trabajando, incluso si se lastiman a sí mismos, pero el costo mental y emocional que este trabajo puede sobre el proveedor, pues finalmente pasa factura. Es decir, los extensos horarios, las bajas remuneraciones económicas, la necesidad de múltiples trabajos. Y hay un tema que se los venía mencionando y es el tema de la disminución en las horas de sueño. Entonces, hay una sueño que la podemos definir como, la cantidad de horas que puede obtener un proveedor de atención prehospitalaria, es la cantidad de horas que puede obtener con la cantidad de sueño que requiere. Es decir, dormir 2, 3 horas en una noche después de despertarse, atender una emergencia, implica que estamos saliendo inmediatamente, donde no tenemos tiempo para calentar nuestros músculos, donde no tenemos tiempo muchas veces de tener horarios de alimentación adecuados, porque si estamos a las 12 del mediodía, a esa hora se presenta una emergencia, inmediatamente nos desplazamos. Podemos dar nuestro turno o nuestra jornada laboral para que el paciente esté ubicado o hasta que estemos con la certeza de que el paciente quedó bien. Es decir, si yo salgo 13 horas de mi trabajo, a las 13:30 horas se presenta una situación de urgencia o emergencia, realmente tengo que desplazarme a ese servicio y hasta que el paciente no esté en óptimas condiciones, pues, yo no puedo dejar finalizar mi turno. Entonces, todas estas situaciones hacen que el desgaste profesional pues, sea muy amplio. Y entonces vamos a ver qué relación tiene las profesiones de salud y emergencias y vamos a ver que las consecuencias pueden ser psicológicas, emocionales, cognitivas, físicas. Entonces,
definirlas cada una. En las situaciones emocionales tenemos, por ejemplo, sentimientos de egoísmo, de invulnerabilidad, de yo soy inmune a todo esto, yo no me canso, yo no necesito comer, yo no necesito dormir, yo lo que quiero es ayudar. Creo que yo también soy un ser humano con necesidades físicas, que yo necesito comer, que yo necesito descansar. Negación, es decir, le sugieren, por favor, descanse, desconecte, vaya con su familia y ellos constantemente dicen, no, quiero estar en servicio, quiero estar atendiendo, quiero ser útil. Y digamos que esa es la excusa que se esconde detrás de todo ese tiempo de servicio. Además, inicia a presentar una sensación de frustración combinada con un deseo de controlar o solucionar todo. O sea, dejamos de entender que hay situaciones que no podemos manejar. Eso va acompañado de episodios de ansiedad, miedo. Y aquí viene un punto que es uno de los puntos más negativos. Y es que como no tenemos una ayuda psicológica, como no tenemos una ayuda profesional, alguien que nos diga cómo actuar, estabilizar esas emociones, cómo calmar ese afecto, o con una terapia narrativa, como con una terapia poder decir lo que es inefable para nosotros. Entonces, esto lleva a que las personas se refugien en el alcohol y en otras sustancias psicoactivas, lo que se convierte en un problema de adicción. El problema es que yo uso el alcohol para solucionar un problema, para solucionar una dificultad, es asumir el alcohol como esa respuesta fisiológica. Entonces, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de necesidad, voy a buscar refugio en el alcohol o en otras sustancias psicoactivas. Si tuve un paciente que se me complicó y falleció, lo ideal sería buscar ayuda psicológica, ayuda profesional, comprender que esa situación se sale de nuestras manos, que hicimos lo necesario, pero que el resultado no era el esperado. Eso sería lo esperado, la solución esperada, pero lo que hacemos, lo que hacen es buscar refugio en el alcohol u otras sustancias psicoactivas. Tiene una sensación de preocupación por la seguridad de los demás. Esto viene acompañado de muchas otras emociones negativas como es la rabia, la irritabilidad, el cansancio. Precisamente el cansancio se puede dar por ese estado enérgico, ese estado de todo el tiempo estar activado, de estar alerta. Eh, Posteriormente, digamos que cuando logramos tener más conciencia de la situación, pueden presentar ya emociones como esa, duelo, depresión, ánimo, y esa depresión puede ser crónica, esa depresión puede ser mayor y puede conducir al personal sanitario a tener conductas suicidas. La deprivación del sueño, los sueños degradables, el sobreviviente, y es que si yo hubiera hecho esto, tal vez el paciente podría haber vivido. Si yo hubiera hecho esto, si hubiera tenido este recurso, si hubiera tenido lo que nos pasaba algunos años en Colombia cuando quitaron el DEA de ambulancias básicas. Era frustrante atender un evento cardiovascular y no tener un desfibrilador para dar esa terapia eléctrica al paciente, aun cuando sabíamos que esa era la solución más adecuada. Entonces, este sentimiento de culpa de que ese paciente fallece por no tener un insumo adecuado, porque finalmente la norma no los obligaba a tenerlo. Por fortuna, se logró, digamos, promover la norma y ahora todas las ambulancias básicas deben tener ese desfibrilador. Los de consulta deben de tener ese DEA. Entonces, ya ese sentimiento de culpa cuando uno tiene los equipos a la mano y puede dar ese apoyo terapéutico a nuestros pacientes, pues, logra disminuir de agobio o de sentimiento de desesperanza. Y es que todo el día sometido a atender muertes, a pacientes críticos, a pacientes fallecidos, cuando usted ve tanto dolor en las familias, cuando usted atiende a niños que han fallecido y usted se encuentra con los padres totalmente desbordados, esas condiciones empiezan a
exigir mucha energía yoica, mucha energía del yo. Y eso hace que ese desgaste sea muy, muy amplio. Vamos otra vez el sentimiento de aislamiento, ese sentimiento de estar perdido, de estar abandonado, de que nadie me entiende, que en mi familia tal vez no son rescatistas, no son políticos y ellos no me entienden porque no saben en qué condiciones yo me desempeño. La apatía, digamos que ya se vuelve un factor protector. Y es que ya mi psique me dice, tienes que empezar a desconectarte porque si no vas a terminar muy mal. Entonces inicia un tema de una apatía, de un ya no me importa el malestar de este paciente, ya lo hago es porque es mi trabajo, ya lo hago porque esto pues es mi devenir salarial. El tema de la identificación con los sobrevivientes es que en el punto en el que usted lógicamente tiene este malestar, llega a una situación de desastre, ya no se involucra con los rescatistas, sino que su desmotivación hace que ya se identifique tanto con los sobrevivientes que usted ya no va a poder ofrecer ayuda, sino que por lo contrario va a necesitar ser ayudado. Y finalmente esto realiza con el cambio en los estilos de vida que pueden ser para mejorar o en muchos casos lamentablemente son estilo de vida que nos llevan a tener situaciones eh, más complicadas aún que la anterior. Doc, ¿cuándo? por- Porque estos riesgos, perdón, estos síntomas se presentan, digamos, de una forma cotidiana en el personal prehospitalario, en el personal paramédico. Pero, ¿cuándo se vuelve patológico esto? ¿Desde qué momento? Bueno, podemos hablar de que estas características pueden empezar a ser patológicas cuando empiezan a tener consecuencias negativas, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito social y familiar. Estas condiciones generan no le permiten la adaptabilidad a su quehacer. Si una persona ya un paramédico ya no logra estar sobrio, hay una dificultad allí. Eso ya podría ser considerado patológico. Más aún, si es un primer respondiente que su rol es ser conductor de vehículos de emergencia. Digamos que en el momento en el que se presente eh, en una persona inicia a consumir alcohol frecuentemente o regularmente, pues ya eso se considera algo desadaptativo de su trabajo. Desde ese primer momento ya se considera algo grave, algo patológico. No puedo decirles que después de 3 o 4 o más, aquí no podemos hablar de frecuencia, realmente estamos hablando desde un campo muy subjetivo, y es que cada persona es muy diferente, es muy difícil hablar de características cualitativas, no cuantitativas, hablamos de características muy cualitativas, muy singulares. En el momento en el que estas características desarrollo cotidiano de su labor, estamos hablando de que ya estamos hablando de una patología que inicia eh, a desmejorar su condición como profesional. No, ¿qué debe hacer? Podemos, en los cambios comportamentales, podemos hablar de una tendencia hiper o hiper una persona que ya todo el tiempo está adrenérgico, que no logra bajar la guardia, o sea que su sistema simpático siempre está activado y no logra hacer fisiológicamente esa activación del sistema parasimpático, esa relajación. Entonces es una persona que todo el tiempo está enérgico. ¿Qué es lo que hace más el personal sanitario cuando está así muy activado? Pues consume café, consume energizantes, consume cafeína y pues esto es lo que hace es aumentar esa cambios abruptos de actividad, es decir, estar en un turno, una guardia, estar durmiendo
Inmediatamente suena la alarma y debe salir a movilizar a un paciente de 70 a 100 kilogramos. Ese cambio tan abrupto de la actividad pues también genera una relación muy estrecha con el estrés. La disminución en la eficacia y en la efectividad, la dificultad de comunicarse, exagerado sentido del humor, ataques de rabia y discusiones frecuentes, los patrones de sueño, cambios en los hábitos alimenticios, cambios en las costumbres íntimas y sexuales, cambios en el desempeño laboral, se pueden presentar periodos de llanto y esos periodos de llanto normalmente se presentan en una etapa donde ya hay un aislamiento social, es decir, ya necesito ese llanto para desahogarme, pero no quiero que nadie me vea. Recurro al aislamiento social. También volvemos al consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias psicoactivas. Ya hay un incremento, digamos, en esos cambios comportamentales, un aislamiento social o un silencio y la evitación de actividades o lugares en los recuerdos. Por ejemplo, clínicas, hospitales, en los que pues muy críticos y cuando regresan a esa misma clínica, a ese mismo hospital, pues le generan esos sentimientos negativos de tristeza, llanto, y pues generan una de las dificultades más comunes y es la incapacidad para descansar o la incapacidad de relajarse. Siempre están esa activación, como les explicaba hace un momento, nos lleva a que ese estrés crónico pues se convierta finalmente en dolencias físicas, que es lo que vamos a ver en la siguiente presentación. A las relaciones de estrés inician problemas de la memoria, desorientación, confusión, en la capacidad cognitiva, capacidad de pensamiento. Entonces estamos hablando de que no hay una buena percepción, atención y memoria, dificultades para establecer prioridades y decisiones. Estamos hablando de que realmente el estrés puede ser incapacitante en un profesional sanitario. Hacemos en un momento en un personal sanitario prehospitalario disminución en su capacidad cognitiva. No sepa dar una terapia eléctrica, por ejemplo, en una reanimación cardiovascular, que tenga lo que comúnmente se conoce en el medio como un bloqueo, que no reanime, que no dé soporte ventilatorio, que no haga control de una hemorragia. Eso ya puede ser una condición donde realmente finalmente desencadenar una consecuencia muy negativa para el paciente. Esa pérdida de objetividad también se estrés y es algo muy común. Esa incapacidad nos impide que logremos pensar claramente frente a un desastre o una dificultad para la elaboración integral de... ¿Podemos pasar la diapositiva? Las características de estrés físicas la podemos asociar como principalmente eh, cardias, aumento de la frecuencia respiratoria, incremento de la presión arterial, malestares estomacales, náuseas, diarreas, cambios en el apetito, pérdida o ganancia de peso, tensión o escalofríos, temblor de manos y labios, dolores musculares, visión de túnel, sentimiento de descoordinación, de cabeza, dolores lumbares, sensación de nudo en la garganta. En las mujeres se puede presentar cambios en el ciclo menstrual. En mujeres y hombres se puede presentar cambios en el deseo sexual, disminución de la resistencia a las infecciones, brotes alérgicos, artritis, caídas de pelo y disminución en la agudeza visual. Muchos de estas características pueden ser
psicogénicos. Sin embargo, ¿qué hacemos? Tenemos un dolor de cabeza, pero el malestar es psicogénico, lo tratamos con un analgésico. Una dorsalgia, una cervicalgia, cefalea, lo que hacemos es empezar a manejar analgésicos, que en nuestro medio es muy... Estamos tratando el síntoma, pero no estamos tratando la causa. Entonces, lo que hace es que se va volviendo como una bola de nieve, hasta que finalmente concluye con la necesidad laboral de este profesional asistencial. Básicamente, esta era la información que teníamos por compartirles. Es un tema del que hay muchísimo por ahondar, ah, pero sobre todo es un tema de interés que realmente debemos empezar a generarnos preguntas, darnos respuestas, sobre todo buscar entre todos soluciones que nos puedan para el tratamiento no solo del síntoma, sino de la causa. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por esta explicación, por esta conferencia tan interesante. Esta conferencia tiene un nivel para los primeros respondientes que deberíamos llevar a otro nivel para que entiendan la complejidad de esta salud mental. Sí, entonces créame que más adelante con su anuencia lo vamos a llevar a otro nivel para que sea más conocida y, y que sean los primeros respondientes los que logren identificar todos estos problemitas, ¿sí? Que unos son los que, pues obviamente nosotros somos los que enfrentamos las situaciones, pero también necesitamos ayuda. ¿Sí? En la actualidad no hay equipos que ayuden al personal de la salud a que nos ayuden a mediar, a disminuir ese estrés de situaciones difíciles. Sí. Yo, por ejemplo, yo le cuento una de las experiencias. Yo fui del periodo ese donde las bombas se colocaban pues ahí al lado de donde colocan los recipientes de la basura, en esas canicas, acá en Bogotá. Y pues yo trabajaba para el servicio de ambulancia como tripulante y varias veces me tocó atender pacientes destrozados por bombas. Fue la época de las bombas en la Universidad Nacional. Yo recuerdo tanto que yo duré más de como 2, 3 meses con estrés postraumático, porque nosotros estábamos cerca de donde estaban esos sucesos y vimos a una persona cómo salía la explosión que hizo y lo voló en pedazos. Entonces eso genera trauma. Duré mucho tiempo para recuperarme después y luego yo cuando veía una bocaneca a la basura al lado de un paradero, ya pensaba que era una bomba. Entonces uno queda con esos traumas. Posteriormente vino la época la del Nogal. En ese evento también difícil. Y no, nada, desde ese tiempo nadie, y aún en la actualidad, no hay profesionales de psicología en los equipos de emergencia, en los equipos de primeros respondientes que logren evaluar al personal, que lo estén monitoreando constantemente para que no vaya a ser traumas peores, básicamente. Pero no, excelente, me gustó su presentación. Estábamos revisando las preguntas, pero pues tenemos poquita, dice que hubo dificultades con el audio, sí, que no se escuchaba bien, pero en general la conferencia fue excelente.
Sí, lo que usted nos decía un poco de los traumas que uno normalmente puede adquirir en el desempeño de su profesión, por ejemplo, en psicología, lo ideal es que un psicólogo cuando va a realizar terapia necesitado a muchos ya haber hecho un ejercicio terapéutico, ya haber hecho un ejercicio de sanación, porque para que un paciente eh, esté en condiciones en las cuales pues a reflejar y pueda quedar bloqueado. A médico a mí me ocurrió, yo tuve un accidente cuando tenía 12 años y pues tuve un trauma en mi miembro superior derecho, una fractura expuesta de 3 falanges. Hace algunos años fui a atender a un paciente en zona industrial y este paciente también presentaba un trauma en sus falanges. Cuando yo lo vi con el trauma en los falanges, me proyecté en ese paciente. Esa proyección me llevó a que yo quedara bloqueado y estuve más o menos 30, 40 segundos que yo me veía allí accidentado. O sea, yo mismo me veía como si fuera yo, esa remembranza, cuando yo tuve ese accidente. Entonces, ese tiempo, digamos, por fortuna era una hemorragia, de alguna manera, ya con ese tiempo que un personal sanitario pierde o volviéndose a encontrar, como tratando de volver en sí mismo, es tiempo vital, es tiempo de vida. Eso realmente solo se logra en ayuda profesional, está encaminada precisamente a eso, emocional o afectivo, y pues ayudar a las personas a que logren encontrar respuestas positivas a sus profesiones. Sabemos que nuestra profesión realmente exige una demanda muy alta eh, de primeros auxilios psicológicos que muchos de los primeros respondientes pueden proveer, pero si un primer respondiente está psicológicamente devastado, ¿cómo puede proveer a una persona ayuda psicológica? Es decir, si un primer respondiente no le encuentra sentido a su vida, ¿cómo va a ayudar a una persona que está a punto de suicidarse? Doc, hay una pregunta que dice, ¿se puede realizar un protocolo para identificar personal más susceptible a alteraciones mentales dentro de la labor de la atención prehospitalaria? Sí, claro que sí. Hay, digamos que baterías de riesgo, por ejemplo, para factores de estrés. Hay baterías de riesgo, por ejemplo, está la prueba MIB, que es prueba que se hace el índice burnout que tiene un paciente, que tiene un trabajador. Hay baterías de desgaste emocional. Hay una serie de herramientas o pruebas psicológicas o pruebas psicométricas que pueden hacer, que pueden determinar no solo qué personal es más susceptible, sino qué daño o qué afectación ya se ha presentado en este personal para trabajar en ellos. Pero normalmente este tipo de pruebas pues son ya competencia de los psicólogos. Pero si hay pruebas, desde un primer momento, digamos, identificar el personal que se realizan desde un primer momento en la psicología organizacional y es en el momento en el que el psicólogo de las organizaciones verifica, como precisamente hace un momento hablábamos de personalidades, de esas características personales. Y si ya es un personal que ya ha estado expuesto a estas condiciones, utilizar otra batería, por ejemplo la MV, que le permite ver el daño que ya hay en esta persona. Muchas gracias, Doc, por la explicación que estamos revisando. No hay más preguntas. Este video, esta videoconferencia queda grabada y pues ahí obviamente seguirán pues las reproducciones y las preguntas que tengan a bien. Yo de antemano quiero agradecer por su presencia, por su exposición. Fue muy clara, muy
contundente con el gremio prehospitalario y pues vamos a seguirla llevando a otro nivel para que la conozcan muchas otras personas. Quiero agradecer su disposición, doctor Alexander J. Álvaro, psicólogo y prehospitalario, y por sus intervenciones. Gracias a usted, doctor Tique, por la oportunidad y gracias a las personas que con su asistencia nutren esta información que realmente es para aprender una mejora en nuestra profesión prehospitalaria y finalmente también porque una mejor atención en esta profesión vida. Agradecerles a todas las personas que ejercen pues su profesión, primeros personal de primera respuesta a emergencias y pues nada, agradecerles enormemente agradecido y que Dios los bendiga enormemente a ustedes por esta profesión espontáneamente. De hecho, es una responsabilidad de nosotros estar en condiciones óptimas para poder ofrecer ese bienestar que demandan nuestros pacientes. Bueno, no queda más que decirte gracias, doctor, por la presentación. Nuevamente, gracias a todas las personas que nos van a ayudar a publicitar el video, esta grabación, y estaremos pendientes de una nueva presentación de videoconferencia de parte de la asociación. Muchas gracias, doctor, por todo. Buenas noches.